La Ciudad de México aquella Nochebuena brillaba como si alguien hubiera colgado estrellas más bajas de lo habitual. Las guirnaldas sobre la calle olían a pino y a humo de cecina. Las luces en los balcones parpadeaban con un ritmo que parecía contar historias distintas a cada paso. Arturo miró la plaza desde la mesa junto a la ventana de la luna mágica y pensó, por enésima vez, que el mundo sabía poner escenarios perfectos para las escenas equivocadas. Antes de seguir, hola, cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia y valora, del 0 al 10, qué tanto te atrapó esta introducción. Tu opinión ayuda a saber si ponemos más historias como esta. Arturo había elegido la luna mágica porque el menú le parecía discreto y porque, en su imaginación, el lugar reunía dos requisitos esenciales: comida que recordara a la casa, sin ser casera del todo, y mesas suficientemente apartadas para que nadie se molestara en interrumpir su silencio. Llevaba un traje que no parecía traje, estaba cortado como los suyos y, sin embargo, había en su manera de sentarse una especie de cuidado que no admitía atenciones superfluas. En la mesa, frente a él, había un ramo pequeño de flores, algo que había pedido antes, y un teléfono que vibraba con mensajes que él ignoraba por costumbre y por decisión. La cita no llegó. Había sido esa clase de promesa que su interlocutora hizo con voz segura y que, en el fondo, él supo desde el principio que podía quebrarse. A veces pensó en ello como una señal de su propia vida. Todo tan planificado, tan encargado, que cuando algo fallaba no sabía otro gesto que ajustar la agenda. La mujer que debía aparecer nunca apareció. En su lugar, la sobremesa llegó sola. Los demás comensales reían en su distancia. El olor a bacalao y a queso fundido llenaba el aire como una acusación dulce. Renata apareció en ese momento, no con gesto de lástima, sino con el paso de quien tiene prisa por contar algo. Llevaba puestos unos aretes en forma de estrella que le reflejaban la luz de la lámpara sobre la mesa. Al moverse, las estrellas brillaban tímidas. Sus dedos estaban marcados por la harina y por la costumbre de apretar servilletas. Su uniforme olía a canela y a jabón, y su gorro de Navidad, un poco ladeado, le daba una apariencia de diversión controlada. Se acercó con la bandeja en la mano y, al ver el ramo sobre la mesa y la mirada apagada de Arturo, no pronunció la palabra compasión. En vez de eso, sirvió una copa de vino, dejó la bandeja sobre el carro de servicio y dijo, con una mezcla de curiosidad honesta y socarronería: ¿te están esperando o te están huyendo? Su voz tenía la ligereza habitual de quien habla con todo el mundo y con ninguno. Arturo, sorprendido, la miró como si fuera la primera persona que le hablaba, sin nutrir su atención de necesidades económicas o de etiquetas sociales. Había algo en su risa que lo desarmó. No era risa de burla, sino risa de quien encuentra gracioso algo que todavía no ha decidido si es tragedia o comedia. Huyendo, admitió él, con una media sonrisa que intentaba pasar por estoica. Renata le observó como si fuera un objeto curioso, pero no gratuito. Le estudió la manera de sostener la servilleta y los zapatos, la forma en que la corbata había sido hecha con precisión y la ausencia de pequeñas arrugas que la prisa deja. Luego, sin dramas, dijo: pues hoy la luna mágica tiene un trato para los que se quedan solos. Si te quedas, comes bien y te llevas la recomendación de casa. Si te vas, te llevas el recuerdo de que la mejor compañía se puede encontrar donde menos la buscas. Arturo rió. Era una risa breve e incrédula, y por alguna razón aceptó que aquel comentario fuera una invitación sincera más que un sarcasmo. La mesa olía a bacalao con una reducción de vino tinto y a pan recién horneado. El mantel tenía una textura como de algodón viejo y la luz de la calle transformaba las copas en pequeñas lámparas. Renata volvió con un plato adicional y lo dejó frente a él como si fuera un regalo que la cocina había mandado por error. Mientras lo hacía, comentó: mi jefa dice que si no te ríes por lo menos una vez, te cobran extra por tristeza,
y la jefa nunca pierde dinero. Arturo, que no estaba acostumbrado a ser materia de broma en la que no hubiera necesidad de devolver algo a cambio, guardó el brillo del plato en la memoria. Renata hablaba como si la vida fuera una serie de anécdotas que merecían contarse en voz alta para que no se murieran. Contó, entre servicio y servicio, de cómo había aprendido a doblar servilletas como si fueran origamis que traen felicidad. Contó del carro viejo de su hermano, Ronaldo, bautizado con la solemnidad de quien le da nombre a una mascota, de cómo la familia se reunía para hacer ponche casero y de la primera vez que su madre perdió la paciencia con una receta que no quería cooperar. A cada comentario, la risa de gente en otras mesas y el tintinear de cubiertos parecían formar una banda sonora improvisada. A Arturo le sorprendió que la conversación no pretendiera sacarle información sobre la cuenta bancaria que su traje insinuaba. Renata hablaba sin buscar confirmar su estatus. Era un diálogo que se sostenía en el terreno seguro de la humanidad. Historias de vecinos, de cortes de luz, que convierten cenas en memorias más cálidas, de perros que ladran cuando las luces se prenden de más. En algún punto, con una naturalidad que lo dejó sin defensa, Renata le dijo, casi como quien enumera ingredientes y no hace juicios: «Si te quedas, al terminar, te invito a venir a cenar a mi casa. Mi mamá prepara el mejor bacalao que no es exactamente de restaurante, pero a la gente le gusta porque tiene cariño». Arturo pensó en la etiqueta que llevaba encima, en la agenda que debía revisar, en la sensación cómoda de regresar a un piso silencioso lleno de libros y de muebles colocados con criterio. Pensó también en la posibilidad, admitió para sí, de que una noche diferente pudiera reescribir, aunque fuera por un instante, la idea que tenía de su propia vida. Porque en el fondo, la distancia entre pedir permiso para quedarse y quedarse era un espacio físico y, sobre todo, un gesto de apertura. ¿Tu mamá no se asusta de invitar a un desconocido?, preguntó, más por curiosidad que por cautela. Renata encogió los hombros con una sonrisa que parecía decir que en su casa la noción de desconocido era un estado temporal. «En mi casa, los desconocidos tienen buena suerte», respondió, «o eso dice mi hermana cuando entra uno con hambre». La invitación no llegó envuelta en dramatismos, sino en una normalidad sólida. Arturo tuvo la sensación de que aceptar no era un salto al vacío, sino un paso hacia algo que, si no cambiaba su vida por completo, al menos le enseñaría una manera distinta de comer una cena de Nochebuena. Aceptó. La casa de Renata no estaba lejos, era un departamento en un primer piso que daba a una calle con árboles pequeños, cuyas ramas habían sido atadas con luces que parpadeaban como luciérnagas tímidas. Al aparcar, Ronaldo, el carro del hermano, se quedó estacionado en la puerta, y desde la ventana salió la voz de Ximena, la hermana de Renata, que saludó con una energía impaciente y cálida a la vez. Lorena, la madre, abrió la puerta antes de que Arturo pudiera tocarla. Apareció con un delantal manchado de harina y un abrazo que llegó sin protocolo. La cocina olía a ponche y a cebolla dorándose para el sofrito. Había una olla humeante en la estufa y sobre la mesa un juego de mesa medio a la expectativa de ser jugado. En la pared, un calendario viejo marcaba fechas con coloretes y en un estante, unas pequeñas figuras de cerámica, unos ángeles medio gastados, miraban con paciencia las idas y venidas de la familia. Arturo se sintió ridículamente observado por las cosas, por el calor del fogón, por la manera en que la luz se agarraba a las tazas y por las manos de Lorena cuando sacaba una bandeja. No supo si era su traje o su manera silenciosa de sonreír lo que le colocaba en una categoría distinta. Pero Lorena trató su timidez con la ternura con la que se trata a una planta que necesita riego, con práctica y con ojos que no juzgan. «Siéntate donde quieras», dijo ella. «Aquí nadie pregunta por el monto de la cuenta bancaria, si preguntamos si te gusta el bacalao». Ximena, que tenía una camiseta con un lema de algún colectivo y una risa que daba la sensación de ser la chispa de la casa, le ofreció sin ceremonia un vaso de ponche que parecía más una promesa de sobremesa que una bebida.
Había en la manera en que aquella familia lo recibió algo que trascendía la caridad. Era la costumbre de abrir mesas a quien pareciera necesitar calor. Antes de sentarse, Lorena juntó las manos de todos como quien llama a una reunión formal pero cálida. Fue una oración breve, no una lección, sino un ritual de agradecimiento que funcionaba como canto de gratitud por la comida y por la casa. Las palabras fueron sencillas y en primera persona plural. Gracias por esta mesa, por el pan, por el trabajo y por los que están lejos. Bendice lo que vamos a recibir y acompáñanos en la alegría. Amén. El amén salió acompasado por las manos, por un vaso que se apoyó sobre la mesa con cuidado y por la sensación de que todo aquello, aunque pequeño, era una fortaleza. Arturo, que no era devoto ni practicante, experimentó un afecto pasajero y honesto por el gesto. No era la convicción lo que le conmovía, sino la simpleza de la costumbre, un acto que no exigía explicaciones. La cena fue un desfile de platos que mezclaban tradición y la inventiva de una cocinera que, si no aspiraba a estrellas Michelin, sí buscaba producir esa clase de platos que se pegan a la memoria. El bacalao, por ejemplo, tenía un punto dulce por el que la gente buscaba en el fondo del plato con la cuchara como si buscara una historia. Los buñuelos crujían con una textura que pedía silencio de respeto, y el ponche llevaba en su alma un equilibrio entre el dulce y lo especiado. Entre bocados, las conversaciones flotaban con la ligereza de la confianza, anécdotas de vecinas, memes familiares sobre cuñados que llegan tarde, historias de la infancia de Renata y de cómo Ximena la había empujado a estudiar, a soñar, a hacer voluntariado. Hubo un momento en que el juego de mesa, uno que consistía en hacer preguntas y en obligar a rostros a revelar algo divertido, pasó por manos de todos. Renata lo fue pasando con la naturalidad de quien sabe que los juegos son el modo más efectivo de destruir silencios. En un turno, Ximena lanzó una ficha con picardía. A ver, ¿quién aquí ha fingido que no conocía a alguien para no saludar? Risas, miradas cómplices. Cuando la ficha llegó a Arturo, nadie le defendió de la broma. Él, con una honestidad que apenas se permitía, admitió: alguna vez sí. En una reunión pensé que no sería la mejor compañía y me escondí detrás de una planta. El comentario provocó carcajadas que no eran de desprecio, sino de reconocimiento. En la intimidad de la mesa, su confesión le costó menos de lo que había imaginado y por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía que justificar cada pausa de silencio. Renata le miraba desde el otro lado de la mesa con una mezcla de triunfo y ternura. Había en su mirada la satisfacción de quien ha conseguido presentar a alguien a su familia y ha visto la escena desarrollarse tal cual lo necesitaba, sin forzar, sin pose. Al terminar la cena, Ximena sugirió, casi como una broma en voz alta, preparar un brindis por las coincidencias que terminan bien. Lorena, sin objeciones, subió la copa y dijo: por las mesas que abren corazones y por los que se quedan cuando todo parecía imposible. Salud. El brindis estalló en un ruido de copas que, por un instante, enmascaró cualquier duda que Arturo hubiera tenido sobre su lugar en ese mundo. Se quedó a ayudar a lavar y a recoger platos, una tarea que le pareció honestamente nueva y extrañamente gratificante. Cuando Renata le encontró con una esponja en la mano, sonrió y dijo: «No estás tan torpe como pensé». «Dame tiempo», respondió él, «podría mejorar». Ella rió y, desde algún gesto pequeño, pareció afirmar que la noche todavía guardaba pequeños regalos por repartir. Al despedirse, Arturo sintió la calidez pegarse al abrigo como una estampilla. Le ofrecieron quedarse a pasar la medianoche, a abrir regalos, a escuchar historias.
Declinar no fue una posibilidad cómoda. Aceptarlo, en cambio, le parecía un gesto de valentía doméstica. Salió a la calle con el bolsillo lleno de migas y de promesas no verbales. Ronaldo estaba allí, brillante en su humildad, y Ximena lo acompañó hasta el coche con pasos rápidos. En la esquina, las luces navideñas se reflejaban en el capó como una bandada que no quería irse. Antes de arrancar, Renata se detuvo un instante y, como si hubiera esperado a que Arturo dijera algo definitivo, le tomó la mano con un gesto que no pedía permiso, sino ofrecía compañía. «No te prometo milagros», murmuró, «pero sí risas y comida, y a veces eso es suficiente». Arturo observó sus aretes estrella. Por algún mecanismo del corazón que no necesitó análisis, comprendió que aquella estrella era más una brújula que una joya. Orientaba hacia algo sencillo y verdadero. Subió al coche con la idea de volver al silencio de sus pisos ordenados y a las agendas que no perdonan improvisaciones. Pero el silencio de esa noche venía en una tonalidad distinta, menos autónomo, más permeable. Al cerrar la puerta del coche, dejó que la ciudad lo tragara a su ritmo intermitente, sabiendo que la Nochebuena le había dado, en lugar de la compañía prometida en una aplicación, la posibilidad de no regresar exactamente al mismo sitio emocional. Caminando de vuelta al hotel donde dormía por costumbre cuando viajaba a la ciudad por negocios, era un lugar con un diseño moderno y sábanas que conocía bien, pensó en cómo algo tan simple como una invitación a cenar podía desordenar una vida construida a base de horarios y logros. No fue ninguna epifanía, fue una sensación suave, como cuando una ventana se abre y entra un aire que te obliga a mover los papeles sobre la mesa. Esa fue la primera noche en que Arturo se permitió preguntar, sin voz alta y ni formalidades, si valía la pena que su vida fuera únicamente suya. Y la respuesta, por el momento, se presentaba en forma de risas que todavía resonaban en su memoria, de las manos de Lorena al recoger los platos, del brillo de los aretas que parpadeaban en la calle. Todo eso le prometía una continuidad que la agenda no podía programar. Mientras tanto, en la cocina de la casa, la familia recogía con calma. Hablaban de la suposición de que aquel hombre volvería y se reían cada tanto de los movimientos torpes de los que vienen de mundos distintos. Renata, al recoger la última cuchara, miró hacia la ventana y vio las luces de la calle como si desease añadir una nota a su propia partitura de vida. No dijo en voz alta lo que sintió, dejó que esa cosa pequeña, difusa y prometedora se asentara en su pecho como un adorno nuevo. La noche cerró con la sensación de algo empezando, no con la urgencia de una historia precipitada, sino con la paciencia de quien sabe que las buenas recetas llevan tiempo. Afuera, la ciudad respiraba, y las guirnaldas seguían contando historias con la luz de su parpadeo. A la mañana siguiente, la ciudad parecía lavada por la noche. El frío había dejado un brillo seco sobre los coches. El aire olía a café y pan recién hecho, a humo de chimenea doméstica que se escapaba por alguna ventana. Arturo bajó a desayunar con la corbata en la mano, como si no quisiera decidir todavía si la iba a anudar o guardarla en el bolsillo. El cesto era pequeño, repetido, pero en él había la tensión de quien intenta no marcarse a sí mismo, una voluntad aún indecisa que se sostenía bajo una costumbre bastante firme. En el hotel lo saludaron con el mismo tono rutinario de siempre. La recepcionista le ofreció un diario. Él lo hojeó sin leer. Pensó en la casa donde pasó la noche, en la risa de Ximena cuando sugirió el brindis, en la forma en que Renata sostuvo su mano en la esquina. Recordó, con la exactitud de un detalle que no se deja perder, el reflejo de las luces navideñas en el capó del coche y el pequeño golpe de sorpresa cuando ella pronunció que no prometía milagros. Sonrió, tímido, ante la idea de reírse otra vez.
En la oficina, los correos eran el mismo desfile de asuntos predecibles. Contratos, llamadas programadas, cifras que al final se traducían en informes que nadie leía con profundidad. Se sentó en su despacho, encendió la computadora y por un segundo esperó que la pantalla reprodujera la calidez de la noche anterior. No ocurrió. El brillo del monitor no era un sustituto. Tampoco lo fueron los extractos que firmó, ni las reuniones en las que su voz sonaba competente y distante a la vez. Hacia mediodía, entre una llamada y otra, Arturo dejó de mirar a la pantalla y revisó su agenda con la misma indiferencia con la que se lee una lista de compras. Había una tarde libre, un hueco sin reuniones. Dejó el café a medio beber, recogió su abrigo, el mismo que había quedado apenas con el olor a migas y promesas, y sin anunciarlo, salió de la oficina. El barrio donde estuvo la noche anterior no era un barrio de turistas. Tenía esa honestidad que se ve en las fachadas que han vivido y en las tiendas que son de familia, panaderías con carteles escritos a mano, una ferretería donde el dueño conocía por nombre a quien entraba a comprar tornillos, una tienda de verduras que olía a tierra y a acelgas. Arturo caminó sin rumbo fijo, pero con algo que parecía propósito. Ver las mesas que se asomaban a la calle, las parejas compartiendo cafés, las camareras que saludaban a los clientes habituales, gestos pequeños que, otra vez, le recordaban la noche anterior, lo hicieron sentir menos solo de una manera nueva, como quien ha encontrado un atajo hacia un lugar donde la vida no pide permiso para suceder. No sabía qué quería. Llamarla era una posibilidad, pero la idea de oír su voz por teléfono le pareció de pronto un gesto demasiado íntimo o demasiado cobarde. Llegó a la puerta de la casa donde la invitaron y se detuvo. Desde la calle pudo ver la cocina a través de la ventana, alguien fregando platos, una radio que emitía canciones con voces gastadas. Un coche pasó, las luces le dieron un destello y por un segundo pensó que, si daba la vuelta y se marchaba, todavía conservaría el encanto de la posibilidad intacto. No lo hizo. Tocó la puerta con la incertidumbre de quien teme no ser bienvenido. Abrió Ximena, con el delantal aún atado, el cabello recogido. La miró y la anfitriona lo reconoció con la misma facilidad con la que se reconoce a quien ha dejado una taza en la mesa y ha prometido volver. Hubo un silencio amable entre los dos, como si ninguno quisiera nombrar aquello que los movía. ¿Arturo?, preguntó Ximena, con la sorpresa contenida en la voz. Pasaba, dijo él, quería dar las gracias de nuevo. La invitación fue un gesto natural, no esperaba compañía, pero no la rechazó. Entró, y el olor de la cocina lo envolvió. El mundo volvió a ser una habitación cálida, donde las voces se mezclaban con el ruido de los cubiertos. Renata apareció detrás de una cortina, con una toalla en la mano. En su rostro había la calma que siempre muestran quienes no esperan de la vida gestos grandiosos, sino pequeñas pruebas de fidelidad cotidiana. Al verlo, no pudo evitar que una sonrisa le cruzara la cara, algo que le hizo a Arturo bajar la mirada y sentirse de pronto torpe, como si su traje y sus hábitos fueran instrumentos poco aptos para tocar esa melodía doméstica. Hablaron de cosas simples, del clima, del pan recién hecho, de una película que Ximena había visto y que quería recomendar. Hubo silencios que no molestaron, eran más bien pausas que permitían a los gestos marcar lo que las palabras evitaban. Cuando Renata le preguntó qué hacía en la ciudad, Arturo balbuceó una respuesta vaga sobre trabajo, pero añadió algo sincero, que había decidido volver para agradecerles por la noche anterior. Ella asintió y por un instante pareció medir la distancia entre las dos vidas con la misma regla que usan los cocineros para pesar ingredientes. «Te quedas un rato», ofreció Renata, con la naturalidad de quien no hace promesas solemnes. Sentado en la mesa de cocina, Arturo observó la forma en que Renata cortaba una manzana para la merienda. Las manos tenían la seguridad de quien ha ocupado la casa durante años.
No era solo habilidad, era la confianza de saberse dentro de un lugar en el que se puede desordenar y volver a ordenar, una lección que él había aprendido a base de agendas inamovibles. La conversación, ligera al principio, fue abriendo ventanas hacia cosas más hondas, la vida en el barrio, las pequeñas reparaciones que siempre quedan pendientes en la casa, los planes de Ximena de montar un negocio con productos caseros. Renata hablaba de su trabajo con una mezcla de orgullo y resignación que no lo sorprendió. Conoció en su voz la paciencia que tanto le gustaba. Arturo contó, a su vez, algo que no acostumbra contar, el porqué de sus viajes constantes. Habló sin grandilocuencias, de proyectos que exigían presencia y ausencias, de la sensación de estar siempre a medias en sus relaciones. No se ahorró la autocrítica, y por eso quizá Renata escuchó con una atención que no era indulgente ni dura. Era la atención de quien sabe que cada persona carga su propia manera de estar rota. La tarde se fue haciendo noche sin prisa. Antes de marcharse, cuando el frío ya empezaba a dibujar puntas en las ventanas, Renata se acercó a la puerta y, con una voz que tenía una sombra de timidez, dijo: «Si vuelves a la ciudad, podrías pasar, no por compromiso, por las risas y la comida». Arturo aceptó sin saber todavía qué quería aceptar exactamente. Salió con la sensación de que algo se había movido en él que no podría volver a acomodarse a su antigua exactitud. Caminó hasta el hotel con la calma de quien ha encendido una luz en una habitación que había estado oscura mucho tiempo. No planeó nada, pero una idea le rondaba la cabeza con la insistencia de una receta a la que le falta un paso. Tal vez, pensó, las mejores decisiones no son las más racionales, sino las que se prueban a pequeña escala. Los días siguientes fueron un ejercicio de equilibrio. En el trabajo, Arturo cumplía con su deber. Por las noches reescribía correos que al final no enviaba, revisaba presentaciones que no necesitaban más retoques y en silencio meditaba sobre cómo integrar ese hueco nuevo que la casa de Renata había dejado en su vida. Había además una novedad que alimentaba sus mañanas. Cuando el día estaba claro, se permitía revisar el teléfono con la esperanza de un mensaje que, por prudencia o por costumbre, no pidió. Pensar en llamar le daba vértigo, no era el gesto, sino la posibilidad de que su vida, hasta entonces planificada, exigiera ahora tiempo y atención. Renata, por su parte, vivió la misma semana con la discreta expectativa que se siente cuando se coloca un vestido nuevo en el armario. Se mira desde fuera para medir si le queda y si eso cambiará la costumbre. Sus hermanas la llamaron más de una vez para bromear sobre el caballero inesperado, y Lorena envió un audio largo donde describía a Arturo con una mezcla de curiosidad socarrona y aprobación. En la casa, la noticia fue un tema intermitente. Se comentaba sin solemnidad como se comentan las buenas recetas. Ximena preparó una bandeja de galletas para cuando Arturo apareciera de nuevo. Ronaldo ofreció llevarlo a su puesto de trabajo si algún día se decidía a visitar la esquina del barrio con más frecuencia. La incertidumbre que ambos compartían tenía, sin embargo, matices distintos. Para Arturo, era la lucha entre un mundo que recompensa el control y la seducción de dejar espacios abiertos. Para Renata, era el preguntarse hasta qué punto aquello que le habían ofrecido la noche de Navidad podía hacerse lugar en la continuidad de su hogar y en la de su familia. No quería confusiones ni compromisos apresurados. Su vida, con su ritmo y sus modos, exigía respeto, pero también había en ella una curiosidad, una pena mínima por lo que no se había permitido antes. Fue, sin pretensiones, un encuentro que no necesitó de grandes declaraciones para volverse significativo. Entre la cena y un café que se volvió una costumbre de los jueves, fueron aprendiendo la geografía de los límites, qué podrías pedir el uno al otro y qué sería demasiado pronto. Arturo dijo, en voz baja, que no sabía si quería dejar de viajar para siempre. Renata le respondió que no pedía que cambiara su trabajo, solo que cuando estuviera, estuviera de verdad. Él escuchó y empezó a notar que esa frase no era una trampa, sino una propuesta razonable. Calidad sobre cantidad, presencia que se siente incluso en pequeñas cosas.
La relación, si se la podía llamar así sin apresurar el nombre, avanzó a la velocidad de los buenos guisos, lento, con cuidados, con tiempos que respetaban el hervor y el reposo. Hubo días en que Arturo volvió a su antigua rutina de viajes y la distancia volvió a traer dudas como grietas, pero también hubo llamadas que alargaban la noche y mensajes breves con fotos de la casa, del pan dorado o de una maceta nueva que Renata había comprado. Cada señal de atención fue una puntada que sostenía la costura. En una de esas noches, sentado en la sala de su departamento, Arturo se encontró mirando una pared que había sido siempre blanca. La contempló hasta que un pensamiento claro le vino. No bastaba con sentir que una cosa era buena, había que decidirla. No es que se prometiera dejar todo, era algo más elemental. Se propuso, por primera vez en mucho tiempo, priorizar una cena familiar sin que parezca un hueco en la agenda, aceptar una invitación sin calcular primero lo que le costaría en tiempo, regresar a la ciudad no por obligación sino por gusto. Era un plan sin grandilocuencias, pero con sentido. El jueves siguiente, cuando su calendario marcaba fin de jornada, tomó otro tren hacia el barrio. Esta vez lo hizo sin que ninguna excusa de trabajo lo empujara. Fue un viaje que se tomó porque le apetecía ver la mesa donde había reído, los platos que habían recogido juntos, los aretes estrella de Renata que, en su imaginación, ya no eran solo una brújula, sino una señal de algo que merecía atención constante. Al llegar, Renata estaba en la cocina organizando una tanda de empanadas para llevar al vecindario. Lo vio entrar y dejó la masa para saludarlo con la sonrisa que no era la de quien espera noticias grandes, sino la de quien sabe disfrutar un buen comienzo. Entre manos manchadas de harina, se encontraron así, en la cotidianidad que no necesita adornos. Traje vino, dijo Arturo, mostrándolo con una mezcla de torpeza y orgullo. No sé si es el mejor, pero creo que acompaña. Renata soltó una risa y lo invitó a ayudar. La tarea de pellizcar masa y colocar relleno fue un ritual que los acercó sin prisa. Aprendieron a ser compañeros en la tarea doméstica, a pasar la espátula, a probar el relleno con una cuchara. En ese simple andar entre harina y risas, encontraron un modo de estar que no era provisional ni un respiro temporal. Empezaba a ser costumbre posible. No sabes lo que se siente, dijo Arturo en un momento, con la sinceridad de quien no quiere adornar lo que siente. Venir aquí y no sentir que debo ser perfecto. Nadie pide perfección, respondió Renata, solo coherencia. La palabra cayó con la fuerza de quien nombra algo que puede sostenerse. Coherencia, estar cuando se puede, decir cuando algo duele, no prometer lo que no se dará. Para Arturo, esa medida era suficiente para empezar a construir algo que no fuera apenas una fuga de la soledad de sus hoteles. Aquella noche, cuando las empanadas salieron doradas del horno, se sentaron a la mesa con la familia y brindaron sin grandilocuencias, por las mesas, por la hospitalidad, por la posibilidad de repetir. Arturo notó que su teléfono había dejado de ser un medidor de su vida profesional para volverse también un puente hacia otros afectos. No renunció a su trabajo, pero aprendió a contar con un tiempo no negociable, jueves por la tarde, cuando las empanadas estaban listas y la casa olía a pan. Renata, por su parte, fue permitiendo, con prudencia feliz, que la figura del viajero se quedara ahora con menos prisa. La ciudad siguió siendo la ciudad, con sus luces, con sus trajines, con sus horas que no preguntan, pero para Arturo algo había cambiado en su manera de regresar. Ya no lo hacía para esperar que el ruido de la metrópoli lo abriera al mundo, sino para volver a una mesa donde la conversación se sostenía con la misma persistencia con que se sostiene una receta de familia. Era una modificación sutil pero intensa. Había aceptado que la vida podía cocerse también a fuego lento y que las migas que se pegan al abrigo a veces valen más que la perfección de una agenda sin manchas. Sin embargo, no todo fue una transición lisa. Hubo momentos de fricción, viajes que se extendieron, cenas canceladas a última hora por una reunión imprevista, la sensación de que el reloj,
ese viejo juez aún tenía fuerza para imponer su ley. En una de esas ocasiones, Renata esperó en la puerta hasta tarde. Cuando Arturo llegó, su explicación sonó a justificante y a la vez a verdad. Reconoció el fallo, pidió tiempo, y Renata, con la paciencia de quien ha visto suficientes tormentas, decidió creer y poner límites. No pedir que se anule lo que da de comer, sí pedir que lo que tenga de presencia sea real. Fue el tipo de negociación que las relaciones piden cuando no quieren ser ociosas ni sacrificadas en exceso. Los dos aprendieron a hablar de ausencias sin hacerse las armas. El barrio, que había sido testigo de la primera cena, siguió siendo el espacio donde esas conversaciones hallaban un tono humano. La vecina que ofrecía sopa, el dueño de la panadería que regalaba una barra cuando necesitaban compañía, el puesto de flores que siempre tenía una margarita para quien la pidiera. Eran apoyos modestos, pero suficientes para no dejar que la duda se volviera una bestia. Con el tiempo, la idea de pasar la Nochebuena siguiente juntos dejó de ser una fantasía y pasó a ser una posibilidad concreta. Ni promesa ni urgencia, una decisión que se iba haciendo paso a paso. Arturo ya no veía esa fecha como una obligación social que había que cumplir por la forma, la veía como una oportunidad de demostrar coherencia, de sostener lo que se había comenzado con palabras sencillas y empanadas compartidas. Mientras las semanas avanzaban, las historias que antes se contaban en solitario empezaron a entrelazarse en la mesa. Anécdotas de viajes, pequeñas derrotas diarias, involucramientos con vecinos, planes para reparar la bodega. El viaje, siempre presente, dejó de ser la única definición de Arturo, y la casa, lejos de convertirse en un ancla que lo retuviera contra su voluntad, empezó a ser un faro que orientaba sus retornos. Lo que había empezado como la obstinación de una invitación navideña terminó por convertirse en un tejido de gestos, en la trama de una vida que aceptaba otras medidas además de la productividad. Y la noche en que ambos se dieron cuenta de que aquello no era un episodio pasajero, sino una nueva manera de vivir, no hubo una gran declaración. Hubo una cena templada, un vino que no pretendía ser raro y una conversación sobre un jardín pequeño que podrían plantar en la terraza. Renata barrió migas del mantel y Arturo la ayudó. La casa se llenó de la risa común de quienes saben aceptarse con sus límites. Afuera, las luces de la ciudad seguían contando historias sin prisa. Adentro, una mesa reunía personas que habían decidido apostar por la costumbre de estar. En la cocina, mientras recogían los platos, Renata dejó caer una frase que, sin aspavientos, marcó una frontera nueva. «No te pido que cambies tu vida», dijo, «te pido que me dejes entrar en ella». Arturo la miró, y por primera vez no calculó el costo. Respondió con un gesto simple. Tomó la mano que ella le ofrecía y la sostuvo, como quien acepta un pacto pequeño, sin prometer milagros, pero sí prometiendo risas y comida cuando se pudiera. Fue suficiente. La casa, la familia, el barrio, la mesa, todo eso se volvió el lugar donde, poco a poco, se construiría un proyecto de pertenencia que no exigía renuncias extremas, sino coherencias delicadas. Esa noche, al volver al hotel, Arturo no cerró la puerta con prisa. Se quedó un rato en el pasillo, con la mano en la cerradura, sintiendo que el silencio de su habitación tendría otra tonalidad a partir de entonces. Menos autónomo, más permeable. Sabía que vendrían viajes, reuniones, días en los que el deber pediría con voz firme sus horas. Pero también sabía que en alguna mesa de barrio había una ventana abierta y un lugar con empanadas esperando. Y en esa compasión por lo cotidiano, halló por fin una manera de no regresar exactamente al mismo sitio emocional que antes. La historia no estaba cerrada. Era, como tantas recetas, una obra en proceso. Faltaban horas, decisiones y pruebas. Pero la posibilidad, al menos, había tomado asiento en la mesa. Y para quienes han vivido lo habitual con cierta austeridad, acertar en la medida es ya un acto de valentía. Diciembre fue una costura de pequeños ritos.
Renata fue marcando en su cuaderno las cosas que harían de aquella Nochebuena algo reconocible y cercano. Unas guirnaldas de papel, las velas que había comprado con cuidado, la receta de la tarta que salía bien aunque ella improvisara el relleno, la lista de vecinos a quienes avisar para que vinieran con algo para compartir. No quiso que la velada fuera un gran evento. Quería que fuese la continuación de esas cenas templadas, una suma de manos y voces que ya sabían dónde poner el pan. Arturo volvió al barrio con la maleta más liviana en lo afectivo. Regresaba resignado, pero ya no dolido por igual. Había hecho 2 viajes ese mes, uno de los cuales había tenido finales poco claros, y en ambos no había cerrado sus días con la prisa habitual. Se notaba en la manera en que le hablaba a Renata, con pausas menos calculadas, con preguntas que no buscaban optimizar su tiempo, sino entender una opinión, el punto de vista que alguien a quien se respetaba tendría sobre una maceta, una pintura, una cosa simple. En la bolsa del hotel traía 2 botellas de vino, una que él consideraba mediana y otra que se había impuesto para la ocasión, una promesa silenciosa de que no iba a esquivar el comedor aquella noche. Apenas puso los pies en el pasillo del edificio donde vivía Renata, la vecina del tercero tocó la puerta con las llaves de la cocina en la mano y una bolsa de naranjas. Entre la madrugadora penumbra y la lámpara del portal se percibió la coreografía de la comunidad. Unos venían con platos calientes, otros con adornos, la chica del puesto de flores dejando una rama de eucalipto que olía a frío y al deseo de reparar el año. Renata abría, y en la entrada, así recibida, Arturo se sintió, por una vez, menos extranjero de lo habitual. Había una red que no pedía explicaciones. Los preparativos fueron lentos y alegres. Pusieron la mesa larga, la que había heredado la familia de Renata, y ella había mantenido con sus marcas, con las manchas de las veces anteriores. Encendieron algunas velas, no tantas como en las postales, sino las necesarias para que la luz fuera doméstica. No la luz que pretende ser ritual, sino la luz que permite ver los platos y los rostros. Hicieron una lista de canciones viejas, esas que no piden ser escuchadas al 100%, sino que acompañan y dejan los silencios cómodos. En los días previos, sin embargo, aparecieron las pequeñas pruebas que la vida cotidiana suele poner, una llamada de última hora para Arturo, anunciando una reunión que podría ocurrir la mañana siguiente, la panadería cerrando antes de la cuenta por un proveedor retrasado, la corriente que falló una tarde y dejó a la casa a media luz, pero más cálida en la conversación. Renata aprendió otra vez a hacer ajustes, mover platos, cambiar la tarta por galletas que aún estaban crujientes, y Arturo aprendió a ofrecer soluciones sin drama, llamar a alguien para que trajera pan, volver a la panadería cuando abrió, encender linternas y convertir la falla en una excusa para encender todas las velas. Una tarde, mientras colgaban una guirnalda, Arturo recibió un mensaje que pudo haber sido el retorno de su antigua lógica, un aviso de viaje urgente, un contrato que exigía presencia inmediata en la otra punta del país. Fue un mensaje breve, sin adornos, con la ley fría del trabajo. La compañía lo necesitaba. Renata sintió aquello como un empujón al borde de una mesa que comenzaba a sostenerlos. No hubo gritos ni reclamos. En su rostro se dibujó la calculadora de los días anteriores, la que convertía la cercanía en un valor cuantificable. Pero en la mirada de Arturo no había el gesto de la sumisión automática. Hubo, en cambio, una medida nueva de determinación. Se sentaron en la cocina, con la guirnalda a medio colgar, y hablaron como habían aprendido a hacerlo, sin transformar la falta en arma, sin exigir sacrificios que fueran más que gestos razonables. Arturo explicó las implicaciones del viaje, la duración posible, la urgencia real, la alternativa de posponerlo. Renata escuchó, contó las posibilidades que ella vía, quién podría encargarse de la comida de esa noche, si la vecina del tercero podía pasar. Y luego, con la honestidad con la que había pedido entrar en la vida de Arturo, formuló su petición. «No te pido que renuncies a todo», dijo. «Te pido que elijas si estás aquí cuando diga que te necesito, o que me permitas cuidarme sola si no puedes.
que no sea siempre una ausencia que aparece después sin aviso. No era una demanda desesperada, era una oferta de claridad. Arturo, que antes hubiera medido la decisión en términos de costo-beneficio, esta vez midió en términos de coherencia. Miró la guirnalda a medio prender, las manos de Renata manchadas de pegamento, la forma en que ella ya había pensado en vecinos y platos, y supo que su lugar no era el del que siempre sale. Llamó al móvil, habló con su despacho, hubo titubeos, consultas, un silencio que pesó en las dos orillas de la mesa. Volvió a la cocina con la calma que solo dan las resoluciones tomadas con conciencia. «Me quedaré», dijo, «no por el contrato que podría traer dinero, sino por lo que ya dejé en esta mesa». La decisión no borró obstáculos. Hubo llamadas más tarde, disculpas del cliente, alguna tensión por la reprogramación. Pero la elección misma fue un gesto. No hubo alarde ni versión épica. Simplemente se quedó. Fue la acción, menos que la palabra, la que comenzó a consolidar lo que hasta entonces había sido un acuerdo de buenas intenciones. Esa Nochebuena no fue fastuosa. La mesa estuvo llena de platos sencillos que, sin embargo, tenían la elegancia del cuidado. Empanadas calientes, ensaladas con hierbas que la vecina del segundo trajo recién cortadas, una tarta de frutas que alguien acercó cuando fue a saludar y la botella de vino que Arturo había traído, la que no pretendía impresionar, sino acompañar. Los vecinos entraban y salían como en cualquier cena de barrio, con la familiaridad de quien sabe dónde está la cuchara que falta. Hubo un niño que rompió una servilleta y un anciano que contó una historia de Navidades pasadas. Nadie trajo regalos envueltos en ostentación. Los regalos allí eran el tiempo y la presencia. Renata notó que en algún momento de la noche Arturo se había quedado más tiempo conversando con la dueña de la panadería que con su propio teléfono. Él escuchó, preguntó por las recetas, se interesó por los panes que el horno no había conseguido hacer esa semana. La escena fue pequeña y significativa. El hombre de viajes parecía más interesado en la memoria de un panadero que en la agenda de un cliente. Y cuando al final la velada requirió orden y silencio, fueron las manos de ambos las que recogieron los platos, las que secaron los vasos con el trapo que olía a aceite de castaña y a jabón barato. Al final, cuando la ciudad fuera ya un fondo de luces y los vecinos se fueron dispersando, quedó un tiempo concentrado solo en ellos dos. Se sentaron en la terraza, donde habían imaginado plantar un jardín, con una manta que Renata siempre llevaba en el maletero por si acaso. Había estrellas pálidas y en el otro extremo, el murmullo de coches que seguían su ritmo. Arturo tomó la mano de Renata como quien sostiene una cuerda tendida entre dos postes. No hizo promesas grandiosas. Hizo algo más preciso. Prometió que la próxima vez que tuviera que elegir, pensaría en quiénes dejaba alrededor de las ausencias. Prometió que cuando los viajes fueran indispensables, avisaría con tiempo y buscaría maneras de ser parte desde lejos. Renata apoyó la cabeza en su hombro y la promesa sonó más honesta por no estar envuelta en solemnidad. Las semanas siguientes no transformaron la vida en una postal. Hubo viajes, sí, hubo días en que la casa quedó medio vacía, pero nunca volvió a sentirse que Renata era la que esperaba una sombra que nunca regresaba. Aprendieron a comunicarse con puntualidad humana, mensajes cortos durante una comida, alguna foto de un lugar que Arturo veía desde la ventana del hotel, llamadas que no buscaban resultados, sino la simple confirmación de que el otro sigue siendo persona. Y también hubo actos menores que cimentaron el vínculo. Una tarde en que Arturo apareció con un saco de tierra y 3 macetas, dispuesto a empezar el jardín de la terraza. La mañana en que Renata abrió la puerta y lo encontró en bata, con las manos enharinadas, dispuesto a hacer pan por primera vez para la comunidad.
El barrio siguió siendo la red que sostuvo sus límites y sus audacias. La vecina del tercero continuó trayendo sopa en las noches frías. La panadera dejó siempre una barra a la puerta cuando sabía que alguien la necesitaría. El puesto de flores mantuvo la costumbre de regalar una margarita a quien la pidiera. Eran gestos pequeños que, sumados, hicieron más grande la sensación de pertenencia que ambos estaban construyendo. Nada en aquel proceso fue dramático, todo fue persistente. Y así, en la medida en que una vida se va haciendo de pequeñas repeticiones, el proyecto de pertenencia dejó de ser un experimento inseguro. No fue que encontraran una versión perfecta de la convivencia, fue que aceptaron tolerancias y tratos, límites y entradas, y aprendieron a regar la tierra donde habían sembrado la voluntad de quedarse. En las noches que vinieron, cuando la ciudad volvía a su murmullo, la casa tomó la tonalidad de un lugar que no exige heroísmos, sino consistencia. La consistencia de volver, de avisar, de cocinar, de regalar una flor, de no calcular cada abrazo. A veces, mirando el jardín incipiente desde la terraza, Arturo pensaba en la diferencia entre la soledad que lo había acompañado antes y la soledad compartida que ahora se permitía. Había una distancia nueva, algunas de sus costumbres seguían intactas, pero ya no eran barreras cerradas, eran puertas con bisagras engrasadas con conversación. Renata, por su lado, aprendió a pedir lo que necesitaba sin que la petición sonara a reproche. Aprendió a celebrar los días en los que Arturo simplemente estaba y a sostener la casa en los días en que faltaba. La historia que empezó con una cena invitada y unas empanadas terminó, por ahora, en algo menos tangible que la resolución absoluta, en una mesa que se parece cada vez menos a un campo de batalla y cada vez más a un lugar donde se comparten las derrotas pequeñas y las victorias mínimas. No hay garantías de que no vengan ausencias dolorosas. La vida continúa sus demandas. Pero cuando esas ausencias llegan, ya no son el arma que determina el valor del lazo, sino un dato que se negocia con cuidado. Esa noche de Nochebuena quedó en la memoria de ambos como la confirmación de una manera de estar, sin fanfarrias, con panes calientes y risas contenidas, con vecinos que entran y salen como testigos discretos. Y al cerrar la puerta, al apagar la última vela, se supo que el pacto pequeño, sostenido por manos que aprenden a no soltar, había dado su primer fruto, la certeza de que no estaban solos para celebrar lo cotidiano.